Catamarca, apareció el cuerpo destrozado de María Soledad Morales. Fue el primer caso tomado como femicidio, porque hasta ese momento siempre la mujer tenía la culpa. Que en ese momento hubiese preferido que a alguien me hubiese pegado un tiro y no ver el cuerpo que vi de mi hija. María Soledad es el símbolo de lo que hoy podemos hacer como lucha social las mujeres. María Soledad, el fin del silencio, es un documental sobre el caso de María Soledad Morales, que es una joven que en la década del 90, más específicamente en 1990, con 17 años de edad fue asesinada por un grupo de los llamados Hijos del Poder en Catamarca. Los productores, que son Nectar Films y Red Creek, me convocaron para escribir el guión junto a Tamara Viña y dirigir el documental hace un par de años. A mí me resultó muy interesante, primero porque desde hace un tiempo que me interesan mucho las historias que tienen como protagonistas a las mujeres y que intentan combatir la violencia de género. Por otro lado, es una historia que me interpela fuertemente porque yo tengo la misma edad que tenía María Soledad en ese momento y que tienen todas sus compañeras de escuela hoy. En el momento que sucedió el asesinato, el femicidio, sentía que podía ser cualquiera de mis amigas a las que le estuviera pasando eso. Somos contemporáneas. También porque en mi familia hay un caso de femicidio y yo estoy desde hace unos 20 años haciendo una investigación y filmando cada vez que puedo un documental que voy a estrenar el año que viene, que es justamente sobre la historia de mi bisabuela y mi tía abuela, que fueron asesinadas en España en el año 54. Lo que más me impactó del caso de María Soledad, enterarme de que había un grupo de mujeres que hoy tienen 52 años. Algunas de ellas tienen hijas de 17 años, que es la edad que tenían estas mujeres cuando sucedió el asesinato, el femicidio, y que ellas habían sido muy protagonistas de toda esta lucha para combatir el asesinato de su amiga, o sea, para denunciar el asesinato de su amiga. Me impresionó mucho enterarme que ellas habían sido las promotoras de la idea de salir a marchar y hacerlo en silencio. O sea, de las que después fueron las famosas marchas del silencio que se replicaron, ¿no?, en Argentina y en muchos lugares del mundo, y que las primeras que tuvieron esa idea y ese impulso fueron estas chicas que eran muy jovencitas y muy valientes. Los productores me convocaron para escribir un guión junto a Tamara Viñas. Primero hubo una instancia de investigación. Yo no me acuerdo ahora exactamente en qué año fue esto, pero creo que en el 2022, bastante extenso, porque eran muchas las compañeras de María Soledad y había mucho material de archivo también, sobre todo de los dos juicios, de uno de ellos, del primero, el que fue televisado. Después había mucho material de archivo también mediático. En la época fue un caso que tuvo mucha repercusión mediática. Lo llamativo de todo esto, que para mí era como interesante, es que las amigas no aparecen como protagonistas, o sea, es una línea de investigación o una línea periodística que no se tuvo en cuenta. Y yo creo que eso responde a los principios de la época. No existía esto que pasa hoy en día, que ellas mismas, las chicas, también tuvieron un acto de sororidad, ¿no?, por su amiga, y que recién ahora se lo está nombrando así. En ese momento no se lo denominaba de esa manera. En ese momento, hace 2 años empezamos a investigar, tuvimos toda una etapa de investigación que yo ahora no sé cuánto tiempo duró, una etapa de escritura de guión. Viajamos a Catamarca para filmar, filmamos un poco en Córdoba también, un poco en Buenos Aires. Yo creo que empezamos a finales del año pasado, en diciembre, que filmamos a Marta Peloni en Santos Lugares, filmamos a algunas chicas que estaban acá y después viajamos a Córdoba. Enero o febrero viajamos a Catamarca y filmamos en Catamarca. Y después todos los meses que siguieron fueron trabajo de edición y de derechos de esos archivos, un trabajo de montaje muy complejo. No hubo una escena en particular que haya presentado un desafío, sino que el desafío era un poco todo el documental. Cuando se trata de casos así reales, ¿no?, incluso cuando son biografías, también biopics de ficción, pero basadas en casos reales, hay como mucha responsabilidad sobre el tratamiento que se le da a ese tema. Yo tuve especial cuidado en cómo se trataba a la víctima y también cómo se trataba a los victimarios, a quienes le otorgábamos la voz, poder contar lo que había sucedido. Como lo primero que pasó con el proyecto fue que cuando me lo ofrecieron, yo puse algunas condiciones que fueron rápidamente aceptadas por los productores, por eso avancé en hacer el guión y dirigir la película. Esos requerimientos tenían que ver con el tratamiento que le íbamos a dar al documental. Para mí era muy importante no darles voz, no darles un espacio a los asesinos. Lo tuvieron y tuvieron muchísima prensa en su momento, porque considero que a María Soledad la silenciaron y no le permitieron esa posibilidad de expresarse. Yo no quería que ellos tuvieran ese lugar. Y sí
sí quería que lo tuvieran las amigas, que no lo habían tenido y que también de alguna manera ellas son las representantes de María Soledad, porque son contemporáneas, porque son sus confidentes, porque son pares. Y como no tuvieron en su momento ese espacio de comunicación, me resultaba muy atractivo y aparte muy importante que ellas pudieran también expresarse y contar cómo se sintieron todo este tiempo. Lo que más me gusta del género documental es la libertad. Hay como una libertad creativa. Para mí esta posibilidad de armar la obra como por etapas, que es algo que la ficción no tiene. Por lo menos yo voy a hablar de mi experiencia, pero en las ficciones que yo hice incluso, todo lo que no estuviera previamente diseñado y pensado no iba a suceder. Yo siento que está todo como muy contenido, estructurado. El documental es lo opuesto, es libre, es como va mutando, es un ser vivo, se va modificando todo el tiempo, va encontrando formas distintas y se va encontrando a sí mismo. En realidad, es como que la película documental se va armando a sí misma, por supuesto, con una gran orientación, ¿no? Y dirección hacia eso, con una gran búsqueda en realidad. No es que solo sucede, ¿no? Por arte de magia. Va decantando, ¿viste? Es como la terapia. Va al psicólogo, escucha, cuenta un poco lo que le está pasando, hay una interpretación de eso y por ahí pasan un par de días y en algún momento estás caminando, te estás bañando, estás haciendo como alguna actividad y de golpe te cae una ficha de que era por ahí, ¿no? De que eso es lo que te está pasando. Para mí con el documental hay un poco un proceso similar. La situación del cine en este momento, y la veo muy crítica, me parece lamentable. Tengo amigos que están trabajando de otras cosas, los que pueden, porque hay mucha gente que no puede trabajar de nada más, porque no consigue trabajo, porque por ahí se especializó en algo y ahora uno está teniendo trabajo de eso puntualmente. Y a mí me da mucha pena lo que está pasando con el cine porque nosotros supimos ser una potencia. Nuestro cine es reconocido en el mundo entero y somos valorados también por el cine que hacemos. O sea, nuestro cine nos representa. En algún momento se dio esta discusión de si las plataformas sí, no, si venían a robar del cine independiente. No es que no compiten, es que debieran competir. Y ahora eso no está pasando, porque no hay contra qué competir. Pero me parece que hay un cine que nos está faltando y que es un cine que también hizo que las plataformas se interesaran en nosotros.